Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? ¿Aló? ¿Cómo estamos? Ok, sé que no hay muchos el día de hoy, esta mañana, pero igual estamos bien, estamos felices de estar aquí. Y vamos a orar para empezar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la bendición que es estar en tu presencia, Dios, la bendición que es poder dedicarte un poco de nuestra mañana para que tú te glorifiques, Señor, para que podamos recordar tus promesas, tu verdad, Señor. Te pedimos para que tú nos acompañes en este tiempo y podamos alabarte con todo nuestro corazón, alma y mente. En el nombre de Cristo Jesús. Y su familia dice, amén.
permaneciste a nuestro lado cuando nosotros ya queríamos tirar la toalla, Señor. Recordamos los momentos donde cumpliste tus promesas, donde hiciste milagros, donde abriste caminos donde no había. Reconocemos tu bondad en estos momentos, Señor, y anhelamos cantar sobre esas bondades que nos has mostrado, Señor. Familias, si quieren sentarse, arrodillarse, cerrar los ojos, levantar las manos, que este tiempo sea personal y que tomemos unos segundos para recordar la bondad de Dios en nuestras vidas, cómo nos salvó de esos momentos peligrosos, cómo nos cuidó de las personas malas, todas las formas y maneras que Dios nos ha protegido, todas las formas y maneras que Él ha sido bueno con nosotros. Tomemos unos segundos para recordar y agradecer.
aplausos para nuestro Dios. Tú has sido bueno, Dios, en nuestra vida. No hay un momento donde tú no has sido fiel con nosotros, Señor. Bueno, gracias, lleno de gracia y compasión, Señor. Gracias. Te amamos, Dios, y pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo. Que tu poder, que tu palabra, que tu verdad sea la que nos ministre, Señor. Cámbianos, renuévanos, Dios. Nuestra vida ha sido bueno, Dios, y no queremos cansarnos. No nos vamos a cansar de declarar tu bondad, Señor. Que los demás conozcan de ti, Señor. Que puedan experimentar esa bondad, ese amor incondicional. Te amamos, Dios, y pedimos para que tú estés con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti con hambre y con sed de conocer cada vez más quién eres tú y qué es lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Muéstranos el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nuestra conversión no queda solamente en creer en ti, sino también, Señor, en servirte, en seguir predicando tu palabra, Señor. Así que danos ese deseo ardiente y quítanos cualquier temor, Señor, para poder traer al inconverso a tus pies, Señor. Háblanos en el día de hoy, Señor, y bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo para estar sensibles a escuchar tu voz, Padre Celestial. Quita cualquier distracción durante este tiempo, Señor, para concentrarnos en escuchar tu voz y solamente tu voz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, en nuestro último estudio de Segunda de Samuel, empezamos a estudiar el capítulo 8, ¿no? Un capítulo, como dijimos, que debería haber sido antes del capítulo 7. El capítulo 8, 9 y 10 habla precisamente de las guerras de David, ¿no? Y el capítulo 7 habla del descanso de David después de las guerras. Por lo tanto, el autor lo quiso poner primero, el capítulo 7, porque me imagino que para él era más importante que los capítulos 8, 9 y 10. Pero bueno, estudiamos el capítulo 8 y en este capítulo pudimos ver en el punto número 1 cómo Dios bendice cuando uno reclama y se adueña de sus promesas. Dijimos que había más de 3,000 promesas en la Biblia que nosotros, como hijos de Dios, podemos reclamarlas para nuestras vidas y adueñarnos de ellas, ¿no? Adueñarnos de sus promesas. Y fue así como David, el rey David, pudo ser victorioso en cada una de las batallas que tuvo contra sus enemigos. David estaba consciente, eso sí, de que sus victorias contra sus enemigos que lo rodeaban, ¿no? Estaba rodeado de enemigos por todos lados, no se debían a él, ni a su destreza, ni a su gran experiencia en batallas, ni al poderoso ejército que tenía, sino, y como dice el texto en 2 ocasiones, en este capítulo 8, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que iba. Esto nos muestra que David no se atribuía las victorias. De la misma manera que nosotros, iglesia, no debemos atribuirnos las victorias a nosotros mismos, a nuestro conocimiento, a nuestra destreza, no. David se atribuía las victorias de la misma manera que debemos hacerlo nosotros a la intervención de Dios mismo, a la intervención divina. David sabía que con él era invencible. Y la pregunta quizás sea para todos nosotros, ¿lo sabes tú? ¿Sabes tú que con Dios eres invencible? Iglesia, recordemos esto, con Él, con nuestro Señor, sí, somos invencibles. No quiere decir que no vamos a tener pruebas ni tribulaciones, las vamos a tener, pero si estamos con Él vamos a ser invencibles. Sin Él, en cambio, seremos siempre vulnerables. Mejor dicho,
podemos ser heridos física y espiritualmente. Entonces, David reclamó la promesa, se adueñó de ella y Dios lo bendijo dándole victoria contra sus enemigos. Y luego vimos en el punto número 2 que dice que debemos agradar y alabar a Dios cuando cumple sus promesas. Y David lo hizo dedicando o consagrando al Señor todo el oro, toda la plata y todo el bronce que había obtenido de todas las naciones que había vencido y sometido. David había peleado muchas batallas. David había vencido y subyugado muchas naciones. Y obviamente se trajo el botín de todas sus victorias. Todo el oro que encontró, toda la plata que encontró, incluso el bronce era considerado un metal precioso en ese tiempo. Todo, aparte de otras cosas que trajo, y David decidió consagrar todos esos metales preciosos al Señor. Y David, al dedicar o consagrar el oro, la plata y el bronce al Señor, estaba haciendo un voto, una promesa, un compromiso con el Señor, de que todos esos metales preciosos solo serían usados para los negocios del Señor. David decidió darle la honra y la gloria a Él, y solamente a Él. Sí, es cierto, David no era perfecto, pero David decidía siempre darle la gloria y la honra a Él. Y el libro de Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tus bienes. Esto significa que con todo lo que poseemos, con todo lo que tenemos, debemos honrar a Dios, debemos agradar a Dios, debemos usarlo para Dios. Nuestra casa, nuestro negocio, nuestro vehículo, nuestro trabajo, todo. Y luego dice: y con las primicias de todos tus frutos. Esto significa, y no lo hablamos mucho, pero da la diosidad que nos toca hablar de ello. Esto significa nuestro diezmo, y justamente Rodolfo hizo una prédica sobre ello hace 2 semanas. Esto significa nuestro diezmo, lo que cosechamos de nuestro negocio, lo mejor de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Debemos honrar a Dios con ello también. Y David lo hizo. Para él, las primicias de todos sus frutos, de aquellas guerras donde había vencido al enemigo, era todo el oro, toda la plata, todo el bronce que había obtenido de todas esas naciones que había vencido y sometido. Así que él decidió consagrárselas a Dios. Decidió que iban a ser usadas para los negocios de Dios, para las cosas de Dios. Luego el versículo 13 nos dice: así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Y concentrémonos en la primera parte que dice: David ganó fama. David ganó fama, David se hizo famoso, pero no por sus habilidades, sino porque, como dice la última parte del versículo 14, porque Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y eso lo hizo muy famoso, porque las naciones sabían que su ejército era pequeño comparado con todas las grandes naciones que tenían ejércitos grandísimos y poderosísimos, caballos y carretas y todo lo demás. Sin embargo, David los vencía. No era por el ejército, era porque Dios le estaba dando la victoria en cada batalla, aunque parecía imposible. Y eso lo hizo famoso. Y qué bueno sería, iglesia, que seamos famosos, que seamos muy conocidos en Cajabamba y sus alrededores y en todo el Perú, si fuera posible, por honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos o tenemos. Con seguridad eso atraería a mucha gente para el Señor.
Vamos a leer ahora los versículos del 15 al 18 que dicen: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serayá era escriba. Benayahú, hijo de Joiadá, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Tremendo versículo. Punto 3, si estás tomando nota: para adueñarse de la promesa hay que organizarse. Ningún gran gobernante, ningún presidente, ninguna autoridad, ningún líder triunfa solo. Parte del éxito es el equipo con el que se rodea. Y parte del éxito de David como gobernante se encontraba en su capacidad de organizar, de formar, de entrenar, de fortalecer y mantener su equipo. David podía administrar justicia y equidad a todo su pueblo, o sea, igualdad a todo su pueblo, porque para adueñarse de la promesa se organizó. Él era la cabeza, pero tenía un general para las guerras, tenía sacerdotes para la parte espiritual, muy importante, tenía un cronista que iba escribiendo todo lo que pasaba, y muchas de las cosas que ahora sabemos es gracias a ello, ¿no? Él iba escribiendo todo lo que pasaba. Tenía gente que le cuidaba la espalda también y le levantaban las manos. Tenía los cereteos y peleteos y tenía a sus hijos como príncipes. ¿Quién eran los cereteos y peleteos? Más adelante lo vamos a ver. Tenía a sus hijos como príncipes que lo apoyaban en todo lo que era necesario con respecto al reino de Israel. David estaba muy bien organizado. Y de la misma manera que ningún ministerio puede funcionar solo. Tiene que estar organizado y para eso se necesitan de personas comprometidas. No con la iglesia, no con el líder o los líderes, sino con Dios. Personas que sí hay que formar, entrenar y fortalecer, ¿no? Y a eso lo llamamos, o se llama, discipulado. Y si leemos la gran comisión en Mateo 28:19, la primera parte nada más dice: por tanto, id y haced creyentes, ¿no? Por tanto, id y haced los que hagan la oración para recibir a Cristo. Tampoco. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y eso es lo que hacemos y debemos de hacer continuamente todos los que nos llamamos cristianos. Hacer discípulos, que ese debe ser una actividad que se realiza como parte de nuestra vida cotidiana. En otras palabras, una actividad que debemos hacerla todos los días. Cada vez que se presente la oportunidad, debemos estar ahí para discipular, para entrenar, para guiarlos a los pies de Cristo. Entonces, nuestra oración antes de salir de casa, o como decimos, antes de salir al campo de batalla, una vez que sales de tu casa y sales a la calle, sales al trabajo, sales al mercado, a tu negocio, estás saliendo al campo de batalla. Y nuestra oración debe ser: Señor, activa tu Espíritu Santo en mí para poder ver con ojos espirituales esas citas divinas que tú vas a poner en mi camino. Y miren que digo con certeza, ¿no? Esas citas divinas que tú vas a poner en mi camino, porque te las va a poner. Ahora, muchas veces no las vemos porque estamos distraídos en nuestras propias cosas, en nuestros propios asuntos. Voy a comprar al mercado y voy
con la mirada directo a lo que voy a comprar, tomates, lechuga, carne, lo que fuera, y si las citas divinas están ahí, me paso de largo y no las veo. Y nos pasa a todos. Y por eso nuestra oración debe ser diaria y constante. Señor, activa tu Espíritu Santo en mí. Hazme sensible, abre mis ojos espirituales para ver esas citas divinas que tú pones en el camino. Que pueda yo ser flexible a los desvíos que tú pones en mi camino. Que considere el ministerio, tu ministerio, antes que cualquier otra cosa. Porque acordémonos que trabajamos para la eternidad. Y al pasarnos de largo, de repente estamos obviando una persona que puede estar en necesidad, que puede recibir a Cristo y va a tener la esperanza de la vida eterna. Eso es más importante que ir a comprar papaya. Eso es más importante que ir a comprar tomates. Iglesia, yo sé, la formación de un discípulo requiere de un compromiso incondicional por parte del formador, por parte del discípulo también. Y como dice un famoso texto, un discípulo no nace, se hace. Un discípulo se diferencia marcadamente de un creyente. Ojo, la misma palabra creyente nos indica dónde está el acento de la vida en esta persona. Está solamente en creer. Yo creo en Cristo. Sí, yo creo en Cristo. Yo creo en Jesucristo. Creer en nuestro contexto es una actividad netamente intelectual y desgraciadamente las verdades almacenadas en nuestra cabeza carecen de poder para producir cambios o un compromiso genuino con el Señor. Y el resultado es que la iglesia tiene muchos creyentes, pero pocos discípulos. Y los discípulos, ¿cómo se reproducen? Los discípulos se reproducen con otros discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque de repente tú me estás escuchando y estás diciendo, un momentito, pero tú eres el pastor y ahí está la iglesia y aquí están los líderes. Ustedes son los que tienen que salir a ser discípulos, ustedes son los que tienen que salir y traer gente. Alguien siempre me decía, ¿por qué hay días que no viene mucha gente? ¿Por qué no viene más gente? Si somos una población de 37,000 personas, ¿por qué no viene más gente? No viene porque los discípulos no se están reproduciendo. Yo no conozco quién es tu papá, quién es tu mamá, quiénes son tus hermanos, de algunos sí. Yo no conozco el círculo en que tú te desenvuelves. Yo no conozco con quién trabajas, con quién haces negocios. Yo no conozco a tus vecinos, algunos de repente, pero no a todos. Tú los conoces. Y Dios te ha puesto ahí como luz, para hacer luz en esa oscuridad, para traer a ese entorno tuyo a los pies de Cristo. Y fíjense que no estoy diciendo para que los traigan a la iglesia y llenemos la iglesia. Qué bonito sería. Pero te quiere usar a ti para traer a esas personas a Cristo. Trabajamos para la eternidad. David como gobernante, como líder, y quiero decir una cosa también, las ovejas se reproducen con ovejas. ¿No es así? Una oveja no se reproduce con vacas. Una oveja se reproduce con ovejas. Nosotros, espiritualmente hablando, somos ovejas. Y para poder reproducirnos, tenemos que estar con otras ovejas. Y esa es la gran comisión, y ese es el mandato de nosotros. Ir y hacer discípulos. No dice ir a ser creyentes. Ese es el primer paso a la victoria. Es ir y hacer discípulos. Y David como gobernante, como líder, formaba, entrenaba, fortalecía. En otras palabras, discipulaba a su gente. Y de la misma manera su gente discipulaba a otra gente y se multiplicaban, espiritualmente hablando. David era organizado. No era un hombre que causaba confusión, porque eso es lo que puede causar la falta de organización. Y el libro de Primera de Corintios 4, 14, 33 nos dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando hay organización, hay paz. Cuando hay desorganización, hay confusión. ¿O no es así? Dios es un Dios de organización. Historia, cuando vinimos aquí, por ejemplo, a Cajabamba, y nos adueñamos de la promesa de Dios que Dios nos había dado, comenzamos la iglesia y empezamos a organizarnos. Primero éramos 3, Sandra,
con los niños, Eileen en la alabanza y yo predicando. Inmediatamente empezamos a hacer 5, nosotros 3 más Roger y Charito. Y de ahí empezamos a discipular y empezamos a crecer. Y de la casa de Roger y Charito nos pasamos para acá. Y ahora han pasado 9 años. Ahora tenemos ministerios, tenemos horarios, tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos diaconesas, tenemos voluntarios, estamos construyendo un refugio, tenemos un presupuesto, etcétera, etcétera. Si no fuera así, esto sería un caos y confusión, ya que nadie sabría dónde debe estar y qué es lo que tiene que hacer. Y por eso es importante organizarse, por eso es importante delegar. Obviamente hay un límite para lo que podemos hacer y lo que podemos hacer, para lo que podemos hacer y lo que podemos hacer para el Señor, sin orden y organización. Sí, hay algunas cosas que de repente podemos hacer así, a tontas y a locas. Hay algunas cosas que podemos hacer sin organizarnos mucho, es cierto. Y no es que el orden y la organización sean requerimientos para la vida cristiana, no, al contrario, el orden y la organización son más bien signos de un progreso en nuestra vida cristiana, que nos ayudan a ser más como el Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor quiere que seamos ordenados, e íntegros también. Y voy a decir esto aún con nuestras autoridades y las leyes que rigen este país. Y tú podrás decir, pero Juan, si las autoridades son corruptas, las autoridades se roban el dinero, las leyes a veces favorecen a los ricos y no a los pobres, y todo lo que tú quieras. Pero el Señor nos manda a obedecer a esas autoridades y esas leyes porque Él las ha puesto ahí por algo. Y nosotros tenemos que ser obedientes a ellas. 1 Timoteo 2, del 1 al 3 nos dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que oraste por una autoridad o por las autoridades? Debemos orar por nuestras autoridades. Debemos orar por nuestro alcalde, por nuestro presidente regional, por los concejales, por el presidente, por los ministros. Debemos orar por todos ellos para que sean tocados por el Señor, para que envíe una persona de repente a hablarles de Cristo. Imagínense cómo sería este país si desde la cabeza hasta los pies fueran presidentes, fueran cristianos. Sería una cosa distinta. Así que debemos orar por nuestras autoridades, pero también debemos someternos a ellas y a las leyes que rigen esta nación. Ojo, siempre y cuando no vayan por encima de la ley de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, supongamos que la están peleando hasta ahora, se aprueba en este país, en otros países, que 2 personas del mismo sexo se pueden casar. Esta sería una ley de la nación, que supuestamente deberíamos obedecerla, ¿no es cierto? Pero va en contra de la ley de Dios y por lo tanto, obviamente, no la podemos aceptar ni apoyar, aunque eso signifique la cárcel. Miren lo que les digo. Es más, en Estados Unidos y en otros países, pastores están yendo a la cárcel porque se niegan a casar a 2 hombres o 2 mujeres. Están yendo en contra de la ley de la nación. Y la nación dice, cásalos porque es una ley y si no vas a ir a la cárcel. Pues lo siento mucho, va en contra de la ley de Dios y yo primero voy a obedecer a Dios antes que al hombre, y si tengo que ir a la cárcel será porque Dios lo quiere. Me voy a la cárcel, pero no lo voy a hacer. ¿Estamos dispuestos a llegar hasta ese punto? De ir a la cárcel por obedecer primero a la ley de Dios antes que a la ley del hombre. Eso es lo que nos manda el Señor. Hace un tiempo, cuando compramos el terreno de nuestra casa, el mismo notario nos dijo que por qué no lo poníamos como una donación y así
nos evitábamos de pagar tanto impuesto. Y esto me dio tanta indignación, nos dio tanta indignación a Sandra y a mí, que tuvimos que confrontar al notario y diciéndole, ¿cómo se le ocurre a usted, siendo una autoridad, decirnos esto? Esto que va en contra de las leyes de la nación, eso es robarle los impuestos a la nación. ¿Cómo se le ocurre? Por eso es que estamos como estamos. Obviamente nos rehusamos, aunque a la otra persona sí le convenía, porque era la que iba a pagar más, era la que vendía el terreno, pero le dijimos, si no es así, no compramos nada. Pero nosotros no vamos a violar la ley de la nación, porque va en contra de lo que dice el Señor. Y Marcos 12, del 13 al 17, nos da un ejemplo de esto, el mismo Jesús, cuando nos dice, luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntaron, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? El César era odiado por los judíos. Los romanos habían prácticamente subyugado al pueblo judío. ¿Debemos pagar o no?, le preguntaron. Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Iglesia, nada se logra en el reino de Dios sin actuar mediante el orden, la organización. Ahora, si bien puede parecerlo, si bien puede parecer una ilusión, ya que detrás de escena Dios se mueve con el mayor orden y organización, aunque a veces no podamos verlo. Acordémonos que nuestro Dios es un Dios de orden y Él quiere orden en nuestra vida. Él quiere orden en la iglesia. Él quiere orden en nuestro trabajo, en nuestro negocio, etcétera, etcétera. Luego el texto menciona en el versículo 18, hablando de orden, a unos cereteos y peleteos. ¿Quiénes eran estos cereteos y peleteos? Estos eran soldados a sueldo de una isla griega llamada Creta. No eran judíos. Y David, en su organización, inteligentemente los contrató como guardias extranjeros para garantizar su seguridad, como unos guardaespaldas, ya que de esa manera se reduciría al mínimo la posibilidad de convertirse en víctima de rivalidades entre tribus, entre su propia familia, entre los judíos. Mejor dicho, estos hombres de Creta podrían darle una lealtad que quizás hombres de su propia familia, hombres de las tribus israelitas, no se la podían dar. Un poco de lo que a veces pasa aún ahora, puedes confiar en un extraño más que en alguien de tu propia familia. Irónico, pero cierto. Entonces, para terminar, ¿de quién fueron las victorias? ¿De David o de Dios? Obviamente que las victorias fueron de Dios, pero es importante saber, iglesia, que sí, las victorias fueron de Dios, pero David fue el instrumento que Dios usó para derrotar a esos enemigos, para ganar esas victorias. De la misma manera que tú y yo podemos ser usados por Dios, es más, debemos ser usados por Dios, debemos dejarnos ser usados por Dios como sus instrumentos para vencer a nuestros enemigos. Y quiero terminar diciéndote que David fue victorioso incluso antes de empezar una batalla, antes de empezar una guerra. ¿Por qué? Porque David vivía en victoria. Y quiero decirte, iglesia, que así como David, nosotros también podemos vivir en victoria. David aprendió a vivir en victoria porque fue un hombre obediente, fue un hombre valiente
y fue un hombre de convicción y certeza. Obediente, sí, obediente a la palabra de Dios, obediente a los mandatos de Dios. Valiente porque sabía decir no a las tentaciones sin importar lo que otros pensaran, y sí a obedecer a Dios, aun cuando todo parecía imposible. Hay que ser valientes para decir no. Hay que ser valientes para decir no a las tentaciones del mundo. Hay que ser valientes cuando un grupo de amigos te invitan a chupar. Vamos a chupar o vamos a un prostíbulo. No voy a ir. Aunque me insulten, aunque me digan maricón, aunque me digan saco largo, aunque me digan lo que sea. No voy a ir porque eso no agrada a Dios. David era valiente y nosotros debemos ser valientes, debemos ser radicales a ello. Cueste lo que cueste. Hace un tiempo la policía nos paró viniendo de Lima, recuerdo, y para hacer la historia corta, el policía quería como de lugar clavarnos una multa y no había por dónde. Y al final nos dijo, bueno, ya pues, ya, deme 100 soles y ya nos vamos tranquilos. Y dije, no le voy a dar 100 soles. ¿Pero por qué no? Porque eso es una coima. Y lo estoy grabando por si acaso. Pero no, ¿cómo va a estar grabando? Lo estoy grabando, le dije. Yo no le voy a dar a usted nada. Póngame la multa. Si usted cree que yo he infringido la ley, póngame una multa. Ya, pero aunque sean 50 solcitos para el almuerzo. No le voy a dar ni un sol. Y no le voy a dar. Póngame la multa. Y el hombre agarró el papel y creo que nunca en su vida había escrito una multa porque probablemente recibía coimas, no sabía ni escribir. Casi le digo, dame, yo te la escribo. Que empezó así y dijo, ¿sabes qué? Ya, váyanse nomás. No es no. Y sí es sí. Y hay que ser radicales, sobre todo en el mundo que estamos viviendo ahora. Tenemos que ser radicales, cueste lo que cueste. David era valiente al decir no. Era obediente a la palabra de Dios. Aun cuando todo parecía imposible, él sabía aceptar la voluntad de Dios. David tenía convicción y certeza porque su sí era sí y su no era no, cayera quien cayera. Qué importante, iglesia. David reclamó y se adueñó de la promesa y él y todo su pueblo comenzaron a disfrutar de todas las bendiciones y riquezas que Dios les había entregado. Ellos disfrutaron de la misericordia de Dios, que a pesar que no fueron perfectos, como ninguno de nosotros, Dios siempre se hacía presente para suplir las necesidades de su pueblo. Dios es un Dios misericordioso. De la misma manera, iglesia, ninguno de los que están aquí pueden decir que somos perfectos. Todos cometemos errores, pero Dios siempre es misericordioso con nosotros y a pesar de ello nos bendice. Dice su palabra en el libro de Lamentaciones 3 del 22 al 23, las gracias de Jehová no se han acabado. Qué bueno saber eso, ¿no? Que no se han acabado. Sus misericordias no se han agotado. Seguimos recibiendo gracia y misericordia de parte de Dios y la seguiremos recibiendo hasta que Él venga. Porque Él sabe que nosotros vamos a caer, que vamos a cometer errores. Pero su gracia no se ha acabado, su misericordia no se han agotado. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y siempre lo decimos desde el púlpito, cada mañana tienes la oportunidad de volver a empezar. Eso sí, las bendiciones que te perdiste ayer no son acumulativas, no se agregan a las de hoy. Las que te perdiste, las perdiste, ya no las recuperas, pero empezando el día en la mañana, tienes la oportunidad de recibir nuevas bendiciones de parte del Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú puedes estar hoy en cualquiera de estas dos circunstancias. Tú puedes estar viviendo en la misericordia de Dios. De repente te has alejado de Dios, pero Dios tiene la mirada puesta en ti. Y estás viviendo en la misericordia de Dios. O puedes estar viviendo bajo las bendiciones y abundancias de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, antes de que David fuera coronado rey de Israel y tomara Jerusalén, todo el pueblo israelita bajo el reinado de Saúl estuvieron alejados de Dios. En total desobediencia por 15 años y después de la muerte de Saúl por 7 años más.
Sin embargo, y a pesar de, ellos estaban viviendo bajo la misericordia de Dios y no bajo su total bendición como lo estaban viviendo ahora con David. Y la pregunta es, ¿cómo comienzas a vivir en victoria para gozar de todas las bendiciones de Dios? La primera victoria la obtenemos al llegar a los pies de Jesucristo. Y yo sé que muchos de ustedes o todos han llegado a los pies de Jesucristo, dejando que Él sea el Señor de su vida, pasando de las tinieblas a su luz admirable y constituyéndose cada uno de nosotros en un hijo de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero la segunda victoria es cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ahí comienzan las otras victorias. Pero debes saber que estas victorias van a depender muchas veces de ti mismo, de tus decisiones, de a quién voy a agradar, a Dios o al hombre. Y Dios te ha dado todo para que vivas en victoria. Dios te ha dado el poder para hacerlo. El libro de Hechos 1:8 nos dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la pregunta quizás sea, ¿quieres tú recibir ese poder para ser testigo, para poder ir y predicar su palabra y traer al inconverso a sus pies? No me respondas todavía, pero Dios se mueve en constante victoria. Él es la victoria. Y para ello el Señor ha derramado en nosotros y sobre nosotros el poder de su Espíritu Santo para llevarte de victoria en victoria. Nuestro Padre Celestial ha depositado en ti la victoria porque tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes a Cristo que vive en ti. Cristo te dio la victoria al vencer al diablo, a Satanás, al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Así que cuando cruzamos nuestro Jordán, por así decirlo, cuando damos nuestro primer paso de fe, es que comenzamos a vivir en victoria. Esto es al encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Recién allí podemos entender el llamado para el cual Dios nos ha escogido. Cristo hace la transformación en tu vida para servirle, no solamente para que seas salvo. No nos podemos contentar con decir, yo soy salvo y aquí me quedo. Yo soy un creyente y aquí me quedo. Vengo y me siento y punto. Ya soy salvo, no me importa el resto. No, va más allá de eso. Cristo te ha transformado no solamente para que seas salvo, sino para ser transformado a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Para trabajar en la obra que Cristo comenzó en la cruz. No quiere decir trabajar en la iglesia, ojo. Trabajar en la obra que comenzó en la cruz. ¿Cuál es? Llevar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que ellos también sean salvos y reciban vida eterna. Porque eso es lo que quiere Dios, que todos se salven. Cristo nos ha limpiado para ser un instrumento apartado, santificado y consagrado para que le sirvamos en su propósito aquí en la tierra. Y si bien es cierto que la primera victoria comienza cuando recibes a Cristo, lo dice 2 Timoteo 1:10, que nos dice, pero ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte en cada uno de nosotros, la muerte eterna ha sido abolida, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Iglesia, somos inmortales, espiritualmente hablando. Este cuerpo va a perecer un día, este cuerpo va a morir un día, pero nuestro espíritu, nuestra alma, regresará a la presencia del Señor. Si somos salvos, si hemos recibido a Jesucristo, si hemos dado el primer paso hacia la victoria. También es cierto que su victoria perdurará cuando entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Dios no nos ha creado para hacer calientacientos. Dios nos ha creado con un propósito. Y muchas veces creemos que las bendiciones y victorias son solo para nuestras vidas.
Y sí es cierto, Dios tiene promesas y bendiciones para todos nosotros. Pero para los siervos escogidos por Dios, la mayor victoria es aquella que anhelan en su corazón, es cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Y está ligado con anunciar al pecador la salvación y la vida eterna que Dios nos promete. Así que para vivir en victoria debemos tener la guía de Dios, estar lleno del Espíritu Santo y conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Así que si aún no conoces el propósito de Dios para ti, te invito a que hoy mismo comiences a buscarlo y comiences a vivir en victoria cada día. ¿Cómo? Llegando a los pies de Cristo, recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Y si ya lo recibiste, que yo creo que aquí la mayoría ya lo recibió, o todos, empieza a dar tus primeros pasos de fe, encontrando el propósito de Dios para tu vida. No te quedes ahí. Dios tiene un propósito para tu vida. Y recién ahí podrás entender el llamado para el cual Dios te ha escogido. Dios tiene un llamado para ti. Y de repente tú eres esa persona que ya ha dado el primer paso a la victoria. Perfecto, ya dimos el primer paso a la victoria, ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya has llegado a los pies de Cristo. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Pero ahora de repente necesitas dar ese segundo paso a la victoria. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que si tú eres esa persona que realmente quiere tener ese poder para ir y hacer discípulos, sin ese poder no lo podemos hacer. Necesitamos ese poder. Si queremos ser sus testigos por donde quiera que vayamos, si tú eres esa persona, ahí donde estás, ponte de pie. Quiero guiarte en una oración. Quiero que repitas después de mí. Quiero que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos, iglesia, un avivamiento en esta ciudad, en esta iglesia. Necesitamos gente comprometida con Dios a llevar su palabra por donde quiera que vayamos. Amén. Quiero que repitan esta oración después de mí, pero que estas palabras salgan de tu corazón, que realmente las sientas como tuya. ¿Ok? ¿Están listos? Repitan después de mí. Querido Dios, soy tu hijo. Hoy yo te he recibido como mi Señor y Salvador. Tengo tu Espíritu Santo que vive en mí. Pero ahora quiero dar ese segundo paso a la victoria. Quiero recibir ese poder para ser tu testigo por donde quiera que vaya. Así que, Señor, hoy, ahora, bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Lo recibo en tu nombre. Amén, 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 amén. 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 Familia, acompáñenos en la última alabanza, por favor. Poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú
amén.